Pero muy buenas noches, Dios te bendiga. Te habla el pastor Ed Pinilla. Y hoy nos reunimos para estudiar un poco más de la palabra del Señor, de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Él nos ha dado a través de su palabra. Bienvenido, tú que nos sigues desde diferentes partes de este lindo hemisferio. Amén. Conmigo está la pastora Marilyn. Buenas noches, que el Señor Jesús les bendiga. Esperamos que esta noche el Señor Jesús pueda hablar a nuestros corazones y pueda enseñarnos más y más de su palabra, de sus mandamientos y de cómo conducirnos. Amén. Amén, así es, qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a seguir estudiando el día de hoy el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y yo quiero invitarte como primera medida que oremos, a que busquemos la presencia de Dios en oración y nos sometamos a Él, a su voluntad, a lo que Él desea. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos para alabarte, para glorificarte, Padre, gracias, de Señor, reunirnos para aprender más de ti, Señor Jesús. de tu palabra. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, nos has dejado este maravilloso manual, Señor, Gracias, en el Jesús. cual, Padre Santo, tú nos enseñas de todas las cosas de la vida, nos enseñas cómo conducirnos, nos enseñas, Señor Jesús, cada detalle, Señor, de la crianza de nuestros hijos, de cómo sí, conducir Señor. nuestro matrimonio, Señor Gracias, Jesús. Padre. Tú eres maravilloso, Señor Jesús, y nos has dejado, Señor Jesús, Oh, sí, Padre Santo, un manual gracias. para poder, Señor, seguir tus Tú eres bueno, mi instrucciones, Dios. un manual, Señor Jesús, para aprender a vivir en tu voluntad, Oh, sí, Señor Padre, Jesús. gracias, Sabiendo Jesús. que tú eres el primer lugar en nuestras vidas, Señor Jesús, y que tú eres la base, Señor. Que si yo La te amo fuerza. a ti, Señor Jesús, yo voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos, Señor Jesús. Porque tú eres, Señor Jesús, el más importante, Señor, Oh, en sí, nuestras Padre vidas. Santo, así Y es. si tú eres nuestro pastor, Señor, si tú eres mi pastor, a mí Oh, nada Padre, me gracias, faltará, Señor. Señor. Nada Te nos doy faltará. gracias, Padre, por una nueva oportunidad que nos da, Señor Jesús, y porque ya En el llegamos, nombre Señor tuyo, Jesús, Cristo a Jesús. mitad de mayo, Señor, y ya Gracias. podemos decir, Ebenezer. Hasta aquí Hasta tú aquí nos has tú has sido ayudado. fiel y misericordioso. Oh, Gracias, sí, Señor, Padre. por seguir ayudándonos, por seguir Gracias. bendiciéndonos, por seguir dándonos fuerza, Señor Jesús, en medio de esta situación difícil, Señor, que estamos viviendo todos en el mundo, Señor Jesús, y poder Gracias, entender, Padre. Señor Jesús, que tú estás en medio de todo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, admiramos esa fidelidad que has tenido durante este periodo, ¿no es cierto?, en el cual pues nos hemos encontrado en esta situación difícil, pero vamos hacia adelante porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Estamos en un proceso y recuerda que este tiempo es un tiempo de cambio, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de cambiar la manera de pensar, de decidir qué es lo que vamos a hacer conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a estudiar un tema muy bonito, hermoso. Hoy vamos a ir a la Biblia. Yo quiero que veas en el segundo libro del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a ir a estudiar los capítulos 5 y 6. Amén. Vamos a estudiar esos dos capítulos que son dos capítulos hermosos. Saludos a todas las personas. Queremos especialmente saludar hoy a Viviana Bermúdez, que nos acompaña desde México. Dios te bendiga, Viviana, bienvenida. Y a todas las personas que nos acompañan desde Costa Rica, a nuestra familia, a nuestros amados hermanos, nuestra familia aquí en Colombia, a todas las personas que se congregan en iglesias en Cricol o que de una u otra manera bendicen nuestra iglesia con su presencia, a nuestros hermanos como Raquel, que se une desde Perú, si no estoy mal. Raquel, bienvenida. Y a todas las personas que se reúnen allá desde arriba, desde Canadá, a nuestro hermano Andrés Ortiz y Joana, desde Australia, a nuestra querida hermana Viviana desde Italia, que Dios los bendiga grandemente, y a todas las personas que se conectan en esta noche para escuchar esta palabra. Amén. Hoy vamos a hablar del segundo libro de Corintios en el capítulo 5, porque seguimos estudiando, hermano, la riqueza de la Biblia. Imagínense, yo me he saltado un montón de cosas, porque no tendría, hermano, que predicar las 24 horas del día para poder enseñar un libro completo durante una semana, posiblemente. Amén. Pero hoy queremos dar algunos
avances de lo que tú estás leyendo allá en tu casa y lo que le estás pidiendo a Dios que te explique, ¿no es cierto? Amén. Entonces leamos segunda de Corintios capítulo 5 y vamos a leer en este momento desde el versículo 11 hasta el 17, amén. Versículo 11 hasta el 17. ¿Qué dice la escritura? Dice el título de este precioso pasaje: el ministerio de la reconciliación. Amén, amén. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a dejar hasta ahí y ya continuamos con la otra parte. Hay una primera parte aquí, y es que yo quiero que tú pienses por un momento en ese llamado tan hermoso que el Señor te ha hecho. ¿Por qué te llamó el Señor, no es cierto? Y yo, en ese primer versículo que leímos, en el versículo 11 del capítulo 5, el Señor nos dice ahí que en el temor del Señor nosotros somos llamados a persuadir a los demás. ¿Persuadirlos para qué? Para que entiendan cuál es el llamado de Dios del Evangelio. Amén. Por eso yo siempre le vivo recordando a la gente: recuerda esos momentos maravillosos, porque son maravillosos, cuando estabas en la peor situación de tu vida y alguien te presentó a Jesús. ¿Acaso no fue ese el mejor momento de tu vida, donde hubo un cambio, donde Jesús llegó a tu vida, donde Jesús te vino a restaurar, donde Jesús te vino a dar liberación, a salvar? Amén. Quizás tú, como yo también lo hacía, pensábamos que los cristianos eran gente loca, literal. Así pensábamos nosotros. Levante la mano el que pensaba así. Yo tengo que decirlo, porque yo veía a un cristiano. Mi esposa nació en un hogar cristiano, entonces ella no tuvo esa posibilidad. Pero yo, que no nací en un hogar cristiano, entonces pensaba que los cristianos estaban locos con sus reuniones, con su religiosidad, con sus oraciones. Desde mi punto de vista, yo me veía bien y los veía a ellos mal. Estoy hablando cuando no tenía a Cristo. Entonces, para mí, yo estaba bien, escúcheme, estaba andando súper bien, caminando bien, porque estaba haciendo lo que me daba la gana, literalmente. Y para mí los cristianos estaban mal, ellos estaban perdidos, se habían enloquecido. Pero viene Cristo a nuestras vidas, ¿para qué? Para hacer un cambio trascendental en nuestro corazón. Y cuando ese llamado se da, escúchame, no hay nada que le impida a Dios que nosotros entreguemos nuestro corazón. El único que puede hacer que nosotros no entreguemos nuestro corazón somos nosotros mismos, pero el Señor ha trabajado 100% para que nosotros nos acerquemos a Él con todo el corazón. Amén. ¿Es así o no es así? Y Amén. entonces, amado hermano, yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, y muchas personas cercanas a mí, aún familiares, aún amigos muy cercanos, comenzaron a pensar que yo me estaba volviendo loco, que estaba haciendo algo loco en mi vida, que me iba a tirar la vida, iba a dañar mi vida porque me estaba entregando al cristianismo, que me iba a volver fanático. Por eso Pablo dice en el texto que él recibe ese llamado, ¿no? Para persuadir en el temor del Señor a los hombres, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia ahí en el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios. Pero ¿qué dice la gente? La gente dice de ti y dice de mí: se volvió loco. O sea que ahora piensan
que nosotros cuando hacíamos esa cantidad de fechorías y de maldades, porque quiero que piense por un momento las maldades que usted antes hacía, ¿no es cierto? Que eran maldades grandes y fuertes, recuérdalo por un momento. ¿Y qué sucedió? Vino Jesús a tu vida y cambió tu vida, o sea, tú estabas loco antes, pero entonces el Señor llegó a tu vida y te volvió una persona cuerda para con Él, para que lo entiendas a Él, pero el mundo lo dice diferente, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y ahora estando con Cristo están diciendo, escúcheme, se lo voy a decir pasito, están diciendo que tú y yo estamos locos. Y eso es algo que nosotros debemos entender, porque el mundo es así. Para el mundo, escúcheme, para el mundo el pecado es algo normal. Pero para el Hijo de Dios el pecado no es normal. ¿Por qué? Porque ha venido a morar el Espíritu Santo en él con poder. Ha venido a cambiar su vida. Ha venido a ser una nueva persona en ese hombre, en ese ser. Y resulta que tú comienzas a ver ese pasado horrible como algo que tú estabas haciendo mal. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo era que yo podía hacer esas cosas? ¿Cómo era que yo podía emborracharme y llegar a mi casa tocando las paredes de todos los vecinos para poder llegar casi caído? ¿Cómo era que yo podía drogarme y estar ocultándole a mis padres esa situación durante tanto tiempo? Escúcheme, la gente dice eso porque no puede entender el evangelio, porque para ellos las cosas de Dios son locura. Las cosas de Dios se convierten en locura, y la Biblia dice que eso es normal, pero usted y yo entendemos que cuando elegimos a Cristo hemos elegido el camino correcto, el único camino que nos puede salvar. Amén. Por eso Pablo les habla a estas personas y les dice ahí en los versículos 15 al 17, escuche esto con mucha claridad, amén. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces cuando el Señor nos llama para recomendar, para persuadir a otras personas, entonces cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ya no vivimos para nosotros. Cuando vivíamos para nosotros, vivíamos mal. Mire todos los problemas en los que nos metimos. Recuérdelos, fueron muchos problemas, fueron problema tras problema, fue problema tras problema. No se olvide de eso, no se olvide de dónde Dios lo levantó a usted. ¿Pero para qué? No ya para vivir para nosotros, sino para vivir para el Señor. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Dice la palabra de Dios, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Escuche el siguiente versículo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque ¿qué dice el versículo 17? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Óigame, esto es tremendo. Yo quiero decirle una cosa. Usted llega a los pies de Cristo. Resulta que Él murió por ti, pero también tú mueres y te conviertes en una nueva criatura. Y dice que si nosotros conocíamos a Cristo antes, cuando no habíamos recibido al Espíritu Santo, lo conocíamos como según la carne. Quiere decir que no lo conocíamos. ¿Cuánta gente que no tiene a Jesús habla de Jesús, predica de Jesús y está en la cantina tomando y hablando de Jesús, o se está drogando y pidiéndole a Jesús que lo ayude? Aquí en Colombia era muy normal hace unos años atrás, 20, 25 años atrás, que los sicarios de los grandes carteles del país le dijeran se fueran a las grandes iglesias que habían aquí en Colombia, y iban y le encomendaban a cualquiera de los Cristos que había y le decían: Señor, ayúdanos a pegarle en el centro de la frente el disparo. Eso era conocer a Cristo en la carne. Y muchos de nosotros hacíamos eso, andábamos con nuestras idolatrías, con nuestras creencias cerradas. Viene Jesús a nuestra vida y ¿sabe qué?
viene Él y muere lo que está mal en nuestra vida. Y por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo estaba poniéndome a estudiar este texto que dice, de modo que si alguno está en Cristo. Eso habla de posición. Amén. De una nueva posición. Antes tú no estabas en Cristo. Ahora pero significa eso. Y ahora que estás en Cristo, o sea que antes no estabas en Cristo. Ahora que estás en Cristo, debes actuar de esa manera. Hay algo diferente. Tiene que cambiar. Sí, es que yo no puedo creer, Mari. Tiene que haber un cambio, amén. Yo no puedo creer que haya gente que toque a Jesús, Y siga que siendo se igual. acerque a Jesús, después de haber sido persuadido por alguien, por alguno de los locos, ¿no es cierto? Que han cambiado su vida para bien y que no pase nada en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, quiere decir que tu posición, escúchame, tu posición cambió radicalmente. Amén. Hubo un lapsus, Amén. hubo un tiempo. Amén, amén. Cuando hablábamos de los evangelios, ¿te acuerdas, Edison? Hablábamos el día de que tocamos el tema de la mujer que tocó el manto de Jesús. Y que había muchas personas apretando a Jesús. Y que Jesús sintió cuando esta mujer lo tocó de manera diferente. Y hablábamos en ese momento que hay muchas personas que se acercan a Jesús, pero ¿cómo se acercan? Simplemente se acercan por curiosidad, Sí, se acercan ¿en la carne? porque los demás ¿En la carne? porque los demás se acercaron, o se acercan porque los llevaron, pero no se acercan como se acercó esta mujer, de una manera diferente. Tan diferente fue la manera que se acercó que Jesús se dio cuenta. Y él le pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se burlan de él y le dicen, ay Señor, pero es que la multitud aprieta y pregunta, Está lleno. ¿quién me ha tocado? Hoy en día muchas personas están actuando exactamente igual como actuaba esa multitud que apretujaba a Jesús. ¿Y cómo siguieron sus vidas al día siguiente? Exactamente igual. Igual. Porque igualito. ellos no tocaron a Jesús, sino se acercaron a Jesús de la manera en que debemos acercarnos. No es simplemente acercarnos, porque todo el mundo puede acercarse a Jesús. Dice la palabra de Dios en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces, Amén. no es un gran misterio que tú creas en Jesús, pero tienes que acercarte a Él de manera diferente. No como se acercan muchas personas, como se acercaron en la historia de cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús de manera diferente. Entonces no es simplemente acercarnos a Jesús, es estar en Cristo. Es Si tú estar en estás en Cristo, eres una nueva criatura, actúas diferente. No simplemente, si acercarse a Jesús es una cosa y estar en Jesús es otra cosa diferente. Eso dice la escritura. Por eso Pablo decía ese texto antes. Vea que hay que leer la Biblia dentro del contexto para poder entender lo que el Señor quería decirnos. Y el versículo 16 es clave porque dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, escúcheme, después de que usted le entregó su vida a Cristo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Hay un dicho que dice por ahí, un buen dicho, me gusta, dice que para aprender primero hay que desaprender. Para aprender hay que desaprender. Usted no puede ver a Cristo como lo veía antes. Usted no puede ver a Cristo como antes lo veía, ¿no es cierto? Porque hay gente que tiene eso se llama como, andan en dos pensamientos, ¿no es cierto? Hay una palabra que se llama sincretismo, que adoran a Dios, pero también adoran otras cosas. Y hay mucha gente que llega a los pies de Cristo y conoce al Cristo de la carne, ¿no es cierto? Al pasado, al que no era, ¿no es cierto? Y llega el Jesús real y le salva, pero todavía tiene el pensamiento que lo de antes es lo mismo de ahora y no es así. Hay un cambio total, radical, de manera, de modo, en la nueva forma que si alguno está en Cristo, está hablando que usted antes no estaba y ahora sí está. Y cuando usted está en Cristo tiene que darse un fruto. Diga conmigo fruto, fruto, fruto. Tiene que darse un fruto. Y dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vea,
esta parte es fundamental. Yo estaba estudiando esa parte de nueva criatura, Mari, y yo creo que ese es un privilegio, ¿no es cierto?, que le da Dios al ser humano. Pero tengo aquí una palabra en griego que se utilizaba para hacer mi estudio. Y la palabra en griego que se utiliza para criatura es la misma palabra que se utiliza para creación. Las dos palabras son la misma. Y Dios está diciéndole a sus hijos, escúcheme, que cuando se metieron, eso quiere decir estar dentro, cuando se metieron, cuando se introducieron, cuando entraron en Cristo, nuevas criaturas. No quiere decir que su vida pasada fue limpiada. No, su pecado pasado fue perdonado, pero usted ya no es la misma persona de antes. Escúcheme, es otra persona totalmente diferente. Jesús dijo en Juan 3 algo similar, que era el nuevo nacimiento. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Amén. Escúcheme, tiene que nacer de nuevo. Y esto es muy importante y fundamental, porque quiere decir que usted ya no es la misma persona, sino que es otra que ha nacido de nuevo. Es una nueva creación. Tiene Amén. que entenderlo. Amén. Eso es lo que hace Jesucristo en tu vida. Él te hace nuevo. No es que te limpia, no es que te lava o te arregla o te plancha el vestido antiguo que tenías, no, sino es que te hace totalmente nuevo. Y eso es lo maravilloso. Y yo quiero que entiendas que por eso la escritura dice que nueva criatura es. Y entonces ahí es donde hace un corte, vea, hace un corte, pa. Recuerde que el calendario romano tiene un corte en Jesús, ¿no es cierto? El calendario romano, que es diferente al judío en este momento, el judío, no sé, creo que estamos en el año 5780 o 79, no estoy claro con eso, después le daré la información claramente, pero el calendario romano dice antes de Cristo, que fue el tiempo en el que él nació, y después de Cristo. Se rompió la historia en dos. Lo mismo sucede con la vida del hombre. Hay un antes de Cristo cuando conocíamos a Jesús, entre comillas, según la carne, y hay un después de Cristo cuando conocemos a Jesús, como dice Viviana, después de morir espiritualmente, y de morir al pecado y de morir a aquellas cosas que estaban mal en nuestra vida. Entonces usted y yo somos una bendita y nueva creación. Eso dice la escritura, nueva creación. Es la misma palabra, nueva criatura, nueva creación, son la misma palabra y son nuevo nacimiento, tiene que ver con lo mismo. Quiere decir que usted está hecho para cosas nuevas, no para vivir en el pasado, no para vivir en esa viejera, en esa situación que usted lo mantenía en todo momento, escúcheme, en dificultad, que lo mantenía en tristeza, que lo mantenía atado. Usted ahora, siendo una nueva criatura, esa nueva criatura nació para ser libre. ¿Libre en quién? En Cristo. Ayer lo leíamos. Recuerde, bienvenido Pastor Isaac. Ayer lo leíamos y decíamos que el que está en el Espíritu de Dios tiene libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entiéndalo. Ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Hermano, no te dejes engañar por el enemigo, no te dejes meter cuentos, no te dejes meter basura, porque si le entregaste tu vida a Jesús, eres una persona nueva. Y el versículo continúa diciendo, las cosas viejas pasaron. Ok, entonces está hablando de que eso ya se quedó en el pasado. En el griego esta palabra pasaron quiere decir dos cosas. Una, que se quedaron en el pasado, o dos, que están caminando por ahí alrededor tuyo, pero pasaron de largo, o sea, se fueron. No pueden estar contigo. Yo quiero que tú entiendas eso. Pasaron. No están en tu vida, no caminan contigo, porque tú ya entraste en Jesús. Tú entraste, diga conmigo, yo entré en Jesús. Eso significa la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, quiere decir que entró a Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y escuche esto es maravilloso. Tiene que producirse en nosotros un fruto específico. Totalmente, es un fruto real, un fruto que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Y dice la Escritura, ahora dice la Escritura, he aquí,
todas las cosas son hechas nuevas. Esas son las cosas nuevas, el fruto del Espíritu, porque antes en nosotros reinaban las obras de la carne. Totalmente. Nosotros vivíamos dominados por las obras de la carne y cegados por Satanás, que había puesto una venda en nuestros ojos para que no nos resplandeciese la luz del Evangelio. Y por eso andábamos de hueco en hueco, yéndonos de hueco en hueco. Pero ahora el Señor Jesús, al hacernos una nueva criatura, la venda fue quitada, ahora tenemos la mente de Cristo y ahora tiene que producirse en nosotros el fruto del Espíritu. Totalmente, eso lo hablábamos ayer, que el velo iba a ser quitado, el velo fue quitado. ¿Y qué quiere decir ahora? Que estamos en esa nueva libertad en Cristo, somos una nueva criatura, su pasado déjelo allá atrás, ya su pasado fue pasado. Viva su presente con Cristo y crea las promesas futuras que hay para usted, que están en la palabra. Agárrese de ellas, vívalas, obedezca la palabra y haga conforme a su voluntad. Pero hay algo hermoso, yo quiero decirle que hay algo hermoso, porque como mi esposa leyó al comienzo, el título del texto en el versículo 11, ¿cuál es, amor? ¿Qué dice el título? El ministerio de la reconciliación. Y entonces resulta que usted vino a ser una persona transformada por Dios para algo. Usted vino a ser una nueva criatura para algo. Con un propósito y un ministerio muy especial que no es dado por ningún pastor, ni es dado por ninguna iglesia, ni es dado por ningún líder. Un ministerio muy pero muy especial que tenemos todas las personas que ahora somos nuevas criaturas. ¿Has escuchado tú, Edison, personas que dicen, ay, pero es que yo vivo triste porque a mí no me han dado ningún ministerio? Yo vivo triste porque es que a mí el pastor no me ha pasado al frente y no me ha nombrado en un ministerio muy especial. Eso lo escucho constantemente, Mari. Yo quiero decirte una cosa. Si usted tuvo un nuevo nacimiento, ¿dónde nació? En Cristo. Yo quiero preguntarle ahora cuál es su país, cuál es su nación. Mire, yo amo Colombia porque estoy acá. Bendigo mi país, pero no soy de esas personas nacionalistas que viva Colombia y no sé. No. Porque cuando tú naciste de nuevo, escúchame, tu ciudadanía cambió. Ya lo entendiste. Aquí en la tierra tienes un ID, una identificación, pero tu ciudadanía cambió. Yo veo cristianos peleando, escúcheme, porque, digamos, una vez escuché a una persona por este problema limítrofe que hay entre Colombia y Nicaragua, y unos pastores orando que para que Colombia, las fuerzas no sé qué se fueran, y yo estaba ahí en esa predicación. Entonces yo pensaba, pero no estamos jalando para el mismo lado, sino que estamos engrandeciendo países. Yo quiero decirte una cosa, nosotros nacimos de nuevo en un reino diferente que se llama el reino de los cielos, y tu ciudadanía no es de allá. No es de acá, perdón, sino es de allá. Tu ciudadanía no es del país donde tú vives. O sea que puede decir tu cédula que eres costarricense, colombiano, no sé, nicaragüense, peruano, puede decir que mexicano, que es canadiense, no importa. La Biblia dice que tu ciudadanía está en los cielos. Amén. Y entonces cuando tú comprendes eso, siendo una nueva criatura, actúas como una persona del cielo. Amén. No como una persona de la tierra. Tiene que producirse el fruto. Tú no vas a pelear por partidos de fútbol. Tú no vas a pelear, hermano, por problemas políticos entre países. Porque la Biblia dice que ahora tú eres llamado, escúchame, lee la Biblia, a un ministerio. Eres una nueva criatura y Dios te ha dado un ministerio. Diga conmigo en este momento, yo tengo un ministerio que Dios me dio. No vuelvas a decir que tu pastor no te ha dado un ministerio. No, tu pastor Jesús ya te lo dio. Amén, el más importante, porque ahora que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, tiene que producirse en nuestra vida un fruto. Antes eran las obras de la carne, ahora tiene que producirse en nosotros el fruto del Espíritu, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Y tu identificación está en tu corazón y es del cielo. Y parte de ese fruto es ejercer ese ministerio que Jesús te ha dado al convertirte en una nueva criatura. Si no lo ejerces, entonces está en tela de duda. ¿Por qué no estás haciendo lo que debes hacer?
Es como un militar que su país lo necesite para una guerra y lo manden a llamar y el militar se esconda y no vaya. Es extraño, ¿cierto? Porque ese es su trabajo. El trabajo de las nuevas criaturas es ejercer el ministerio de la reconciliación. Leamos la Biblia, versículos 18. Leamos hasta el versículo 21, Mari, por favor. Yo quiero que escuche esto es Dice fundamental. la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que persuadamos a la gente, aunque la gente nos diga locos. Hermano, no importa que nos digan locos, no importa. Ahorita no sé si los vecinos nos estarán escuchando. Estamos predicándoles todos los días la palabra del Señor hasta que se conviertan, amén. Y no importa que la gente diga ahí que usted está loco porque predica del Señor, pero la Biblia dice es que ahora usted es una nueva criatura. El Señor lo reconcilió a usted con Él y le dio un nuevo ID, una nueva identificación en el reino de los cielos. ¿Para qué? Para hacer un trabajo. Usted es un representante de Dios aquí en la tierra. Amén. Escúcheme, Amén. la Biblia lo llama a usted embajador. Lee esa parte, amor, donde dice que somos embajadores de Cristo Jesús en la tierra. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El primero nos reconcilió a nosotros para que nosotros sepamos cómo es, para que experimentemos en carne propia cómo es la reconciliación y podamos compartirla con otros, que no seamos egoístas, sino que podamos compartirlo con otras personas, lo que Dios hizo con nosotros, nosotros podamos ser intermediarios para que Dios lo haga con otras personas. Con otras personas. Totalmente. ¿Qué dice dice? La palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escuche eso. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó la palabra de la reconciliación. El mundo, el hombre peleado con Dios, el hombre ajeno de la palabra, de las promesas y de la verdad de Dios. Escuche eso. ¿Y qué dice más la Biblia? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Oiga, yo quiero decirle una cosa. Si usted es de un país, usted va, hermano, yo he visto gente colombianos que ponen la camiseta el día que juega la selección Colombia y no importa en el país que estén, se ponen la camiseta, amén. Mi pregunta es, si usted es un ciudadano del reino de los cielos, ¿cómo estás tú viviendo? Yo quiero preguntarte eso. ¿Y cómo estás actuando? ¿Cómo estás actuando? Si eres una nueva criatura, ahora tú te debes someter a lo que dice este nuevo reino en tu vida, donde tú has nacido de nuevo. Recuerda, no fue que Él simplemente te cambió las vestiduras, no, sino que te hizo una nueva criatura. Entonces, como nueva criatura, tú estás creciendo, tú estás aprendiendo, tú estás llenándote de Él para mostrarle a la gente en esta tierra que eres un ciudadano del cielo, que eres un embajador en un país diferente y que quieres mostrar, escúchame, las abundantes riquezas de nuestro Padre Celestial. La gente no puede entender esto, pero lo entiende cuando tú se lo predicas, cuando tú a través de tu testimonio y demostrar que eres un ciudadano del cielo, la gente entiende ese llamado precioso, porque si no fuera así, hermano, nadie llegaría a los pies de Cristo. Pero tú tienes que vestirte como ciudadano del cielo, tú tienes que hablar como ciudadano del cielo, tú tienes que mirar como ciudadano del cielo, tú tienes que vivir con tu familia como un ciudadano del cielo y tienes que responder a los demás como un ciudadano del cielo. Eres una nueva criatura. Amén. No importa que la gente diga que tú y yo estamos locos, pero dime una cosa. Yo quiero preguntarte esto, te lo voy a decir con todo mi corazón. ¿Acaso no estás viviendo el mejor tiempo de tu vida? Recuerda cuando estabas sin Cristo y compáralo a lo que ahora estás viviendo. ¿No es este el mejor tiempo? ¿No es este el mejor momento de tu vida? La Biblia, en los textos pasados, en el capítulo 4, Pablo nos hablaba sobre las aflicciones que sufría él como un siervo, como un misionero, pero él decía que esa leve tribulación momentánea producía
producía en él un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces quiere decir que Pablo tenía claro que él era una nueva criatura, que era un ciudadano del cielo, y él no se iba a poner a pelear por Roma ni por Israel, sino que él iba a predicar a Jesús. Tienes un ministerio, ya te lo dio el Señor, no le pidas más, porque tienes el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Amén. No podemos ser embajadores incógnitos. Tenemos que espías. Sí, espías, que nadie sabe que agente tú eres secreto. Embajador. No puedes ser embajador agente secreto, porque yo te voy a decir una cosa. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si tú eres una nueva criatura, dice la palabra de Dios aquí en Mateo, que el buen árbol da buenos frutos. Así es. Y también habla del árbol malo, pero no vamos a hablar del árbol malo porque somos buenos árboles. Entonces, como somos buenos árboles, somos embajadores del Señor Jesús y tenemos en nosotros el ministerio de la reconciliación. Al ejercer el ministerio de la reconciliación, estamos siendo buenos árboles y estamos dando buen fruto, porque dice la palabra de Dios: así todo buen árbol da buenos frutos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Bienvenido, Pastor Giorgio Bertolucci. Amén. Yo quiero darte un pequeño testimonio, algo que me contaron hoy. Aquí está presente nuestra querida hermana, maestra y directora de la Escuelita de Niños de la Iglesia Saint Cricol, mi hermana Ivonne Fonseca. Hoy la llamaron los directores de la OPM, Organización Panamericana de la Salud, si no estoy mal, para que diera, hoy el Estado colombiano, escúcheme, Colombia sacó un decreto hoy para que hoy viernes fuera el Día Nacional de Oración, ¿no es cierto? Y reflexión, y también Día de la Familia. Escuche esto, hermano, vea lo que está haciendo, las cosas que están sucediendo por esto, unos cambios tremendos a nivel espiritual, escúcheme, en nuestro país. Y a mi hermana Ivonne hoy la llamaron sus jefes, directores, y le pidieron, tiene 15 minutos para hablar una palabra de reflexión de la palabra de Dios. Escúcheme, ¿qué iba a hacer ella, hermano? Pues hacerlo. Yo le digo una cosa, a eso vinimos a la tierra, a dar testimonio del amor de Cristo Jesús a cada persona. Buenos embajadores. Tenemos que ser buenos embajadores. Porque estamos representando el reino de los cielos. Donde te abran la puerta, predica. Si es con el presidente, hermano, pero también si es con la señora que hace el aseo en donde tú trabajas, también hazlo con ella, porque somos representantes de Dios para con todos los hombres. Escúchame, para hablarle a todos los hombres de que Dios vino y envió a su Hijo Jesucristo a reconciliar al mundo con Él. Amén. Y si tú lo entiendes, es porque eres una nueva criatura. Si no lo entiendes, es porque todavía el pasado está en ti y no has dejado ese pasado, porque todavía lo estás arrastrando. Escúchame, el que está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas han pasado. Amén. Gracias por escucharnos en este día. Gracias por acompañarnos. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Agradecemos a Dios por aquellas comunidades en otros países que se juntan a nosotros aquí en Iglesia Saint Cricol. Bendigo a todos mis hermanos amados. Dentro de no muy poco nos podremos volver a abrazar y a ver para ir a alabar al Señor y seguir siendo embajadores de Cristo en la tierra. Entienda esto, la ganancia de un predicador no es el dinero, hermano. La ganancia de un predicador es que usted como persona haya entendido que usted ahora es una nueva criatura, que usted es un embajador del reino de los cielos, que tú tienes un ministerio maravilloso que es el ministerio de la reconciliación y que tú estás haciendo la obra de Dios. Amén. Tienes que ejercer ese ministerio, no se te puede olvidar. Amén. No olvides
compartir este video. Yo te invito ahí en la parte inferior derecha está compartir, lo compartes para que tus amigos, otros cristianos lo vean. Hemos recibido mensajes de personas que no conocemos, que han sido alentados a través de la palabra del Señor. Amén. Te damos mil gracias y queremos orar. No olvides que mañana a las 8 de la noche, hora de Colombia, estaremos conectados con la Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento a las Naciones con nuestros pastores Arnoldo y Lidiet Blanco. Amén. Vamos a orar, amén, vamos a orar y pídele al Señor que te haga esa nueva criatura, o sea, no que te cambie simplemente por cambiarte, sino que te haga una nueva creación, que comience de cero contigo, para que tú seas la persona que Él desea que seas, amén. Amado Dios bendito y santo, hoy en este día te damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder y toda la honra a ti. Y queremos agradecerte, Señor, por tu misericordia que ha sido derramada en nuestros corazones en este tiempo, Señor, a pesar de la dificultad, Señor, a pesar de esta situación difícil, podemos ver, Señor, con mucho amor, Dios, cómo tú te mueves a través nuestro. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos hoy, Señor, y que los llenes con tu dulce presencia. Sí, Señor, necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo para predicar. Hoy hemos creído que no somos ciudadanos de esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, que ahora somos hijos tuyos, Señor, y que somos representantes tuyos, embajadores tuyos aquí en esta tierra, Padre. Bendigo a tus hijos hoy, Señor. Así Señor, como Aarón bendijo al pueblo de Israel, bendigo a tus hijos, Señor, que ahora se acercan a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu bendición y por darnos, Señor, este privilegio hoy de podernos conectar, Señor, contigo, Señor, a través de esta red social y de poder estar con nuestros hermanos. Oramos por los países amigos, Señor, que hoy están acá, las personas que representan el reino de los cielos en otro país, en México, en Estados Unidos, en Canadá, Señor, en Guatemala, en Costa Rica, Señor, en Australia, en Italia, en Perú, Padre, en el nombre de Jesús, en Venezuela, y te rogamos que la gloria tuya se manifieste con poder, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús te bendiga, pero mira, poderosamente, grandemente, que seas lleno de su presencia y que en este tiempo no te falte nada. El Señor Jesús está contigo. El Señor Jesús te bendiga. Feliz noche. Amén. Bendiciones.